Para la creación de una clase de excepción que se utiliza para indicar o levantar una excepción durante un proceso de negocio, tenemos que utilizar la opción disponible al pulsar el botón derecho del ratón sobre la subcarpeta clases, es decir, la opción de New ABAP Class que nos permite crear una clase ABAP o directamente desde el paquete de desarrollo para llegar a la misma opción. En la nomenclatura de estos objetos de las clases de excepción se utiliza ZCX como prefijo en los nombres de estos objetos, considerando que son objetos del cliente y no del estándar, no son creados por el fabricante SAP. En cambio, SAP utiliza en la nomenclatura de las clases de excepción CX y a continuación el nombre de la clase. Utilizamos ZCX porque se trata de una clase de excepción del cliente y con el guión bajo le indicamos el nombre de la clase de excepción que tiene que ver con los tipos de procesos de negocios, de los tipos de excepciones que iremos a levantar para parar un proceso de negocio, para requerir un determinado dato que lo podemos considerar obligatorio o para indicar que un usuario no tiene permisos, para guardar un expediente, para emitir una factura y así en adelante dependiendo de los tipos de excepciones que queremos levantar. En nuestro caso, primero el índice que hemos utilizado hasta ahora en la creación de las clases, toca 45 para indicar a continuación el nombre out de authorization y terminamos con el sufijo locally para indicar en la descripción authorization para este objeto, donde importante tenemos que utilizar una de las tres clases de las excepciones que al final llegan a heredar de la clase estándar CXRoot para indicar la categoría de la excepción. En los procesos de negocio se utiliza la clase estándar CXStaticCheck para heredar de esta clase. Con Browse podemos buscar el nombre de la clase CXStaticCheck y continuamos con la asignación de esta clase como superclass para el objeto que estamos creando. De esta forma tenemos el objeto de tipo clase de excepción porque heredamos de la categoría Static Check, que es la que se utiliza en los procesos de negocio. Seguimos con Next para asignar lo que es la orden de transporte y visualizar lo que sería la creación de este objeto, donde entendemos que por herencia también heredamos los atributos, los métodos de la clase padre. Primero esperamos la incorporación de este objeto en el editor para observar la herencia primero, después las dos interfaces que iremos a comentar en otras sesiones y el método constructor con los dos parámetros opcionales que observamos y también la implementación de este método constructor que se encarga de llamar primero a lo que sería el super, es decir, al constructor de la clase padre de la clase que heredamos y continuamos con la lógica que se encarga de asignar un texto de la excepción por defecto en el caso en el que no se indica ningún texto en cuanto se levanta una excepción del tipo que hemos creado por la clase ZCX que visualizamos en la pantalla. Queremos navegar para entender más detalles a la clase padre pulsando primero sobre la tecla control y navegamos con el clic del ratón a la clase estándar CXStaticCheck, el grupo de la excepción que tenemos que utilizar en los proyectos empresariales para levantar excepciones que tienen que ver con la lógica de negocio. Observamos que al final iremos a tener la herencia de la clase padre de todas las excepciones, que es la clase CXRoot. Navegamos y observamos también con la misma tecla control que tenemos lo que es la clase padre, una clase abstracta, donde tenemos las interfaces, ifMessage, Serializable Object y así en adelante getLongText y getText, métodos que iremos a utilizar también en otras sesiones para recuperar el texto de la excepción que se puede levantar. Aquí también disponemos de lo que serían las constantes de la clase. Tenemos una constante con el mismo nombre de la clase en la que estamos, con este tipo, con su valor de la constante y después algunos atributos con el identificador del texto, con el previous si se trata de múltiples instancias de las clases de excepción que se pueden levantar en cadena y el kernel RID type pulse también ABAP is resumable, concepto que veremos también más adelante. Y llegamos a lo que es el constructor de la clase padre para observar los atributos TextID y previous que se propagan desde la clase que hemos creado, TextID y previous, a lo que es la clase super
y después esta clase cxStaticCheck también llama al constructor super de la clase cxRoot, donde realmente van a llegar estos valores en la implementación de este método constructor por la clase estándar, donde si no se dispone de ningún texto, de ningún identificador, se asigna el texto que tenemos en la constante con el mismo nombre de la clase. También observamos, y volvemos a la clase de excepción que hemos creado, que disponemos de estas dos interfaces junto con la implementación del método, donde tenemos después la lógica que asigna un default text ID para el texto del mensaje en el caso en el que no se asigna ningún texto cuando se levanta una excepción, y veremos también cómo se levantan las excepciones más adelante. Primero navegamos a lo que sería el default text ID para visualizar esta constante definida a nivel de la interfaz T100. Al final esta interfaz lleva el nombre de la tabla estándar T100, que la podemos buscar en la definición de los elementos o de los objetos disponibles en el sistema SAP, porque estamos utilizando una instancia trial. Si pulsamos F8 no tenemos los permisos para ver los datos de esta tabla, no tenemos la correspondiente autorización con los usuarios de las cuentas trials. Simplemente quería mencionar que se tratan de los textos disponibles al final, guardados al final en la tabla T100, donde observamos la estructura de esta constante con estos 6 componentes, y también observamos la clase de mensajes SY con este texto 530. Si navegamos a la clase de mensajes SY, una clase estándar, iremos a observar en el texto con el identificador 530 que tenemos un texto que se asigna por defecto en el momento en el que no tratamos o no se manejan los textos con los mensajes, con las excepciones que iremos a levantar. Bajamos para llegar a lo que es el identificador 530, donde observamos el mensaje con el identificador o con el texto, tal como se puede observar en exception was raised, una excepción ha sido levantada. Por eso tenemos este default text o default text ID que se asigna junto con todos los componentes que iremos a manejar también en nuestras implementaciones. De momento nos quedamos con la activación de este objeto, con la activación de esta clase, una clase de excepción de la categoría static, porque heredamos desde la clase cxStaticCheck. Al final todas las excepciones van a tener como clase padre cxRoot, donde manejamos también los mensajes a través de estas interfaces, a través de los métodos constructores, llamando al super, y con esta implementación tenemos lo que sería una clase de excepción en ABAP.